Está encendido, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias por supuesto a Sana Lugo por volverme a invitar en estas juntanzas, creo que son las segundas en las que participo. Es siempre un placer poder participar en este tipo de actos y más estando en la tierra, ¿no? en Galicia. Yo también soy como Edu un emigrado, pero dentro de España, ¿no? No me he tenido que ir al extranjero, pero trabajo en Madrid desde hace ya muchos años. Bueno, a mí mi charla va a sustentarse sobre el proteccionismo, ¿no? Que es un tema de actualidad a nivel mediático que ha cobrado mucho empuje en los últimos años, sobre todo a raíz de la victoria electoral de algunos grandes líderes, importantes y relevantes líderes políticos, como es el caso de Trump, aunque no solo es el caso de Trump. Yo creo que es uno de los ámbitos que levanta más preocupación a nivel general en la economía internacional y ahora explicaré un poco por qué. Yo creo que desde luego es uno de los factores de mayor riesgo en estos momentos por múltiples motivos. Para empezar, a mí me gustaría señalar que el propio término proteccionismo es tremendo, ¿no? Porque esto es la perversión del lenguaje, es muy importante las palabras que se utilizan. Proteccionismo suena como algo bueno, estás protegiendo a alguien, estás protegiendo en teoría a los productores internos, a los productores nacionales, ¿no? Sucede lo mismo con otro tipo de términos que se aplican habitualmente en el ámbito político, como son las ayudas públicas. Ayudar es bueno. El estado del bienestar, hombre, bienestar es fantástico, suena muy bien. Sin embargo, todo es tremendamente maniqueo, ¿no? Es tremendamente perverso y en eso hay que reconocer a la izquierda, a los socialistas, a los estatistas en general, que utilizan de forma brillante el lenguaje para sus propósitos en contraposición con nosotros, ¿no? Los liberales desde luego no es que no lo utilicemos bien, sino que hay que utilizarlo mejor. Ellos lo utilizan de forma tremendamente maniquea y hay que empezar por desmontar ese tipo de lenguaje, ¿no? Y ese tipo de términos. El término proteccionismo puede tener ese matiz positivo y sin embargo es tremendamente negativo. Yo creo que muchos, cuando en alguna conferencia que me han invitado, sobre todo en ámbitos universitarios, con gente joven, yo siempre empiezo señalando que mucha gente, la inmensa mayoría de nosotros, no somos verdaderamente conscientes de la suerte que hemos tenido al vivir en el momento en el que estamos viviendo ahora. Constantemente se bombardea a la población a través de los medios de comunicación y de mensajes políticos con una especie de discurso tremendamente negativo y nefasto sobre la realidad y sobre nuestro entorno, ¿no? La pobreza, los desahucios, la desigualdad. Y sin embargo, siendo todo ello hasta cierto punto cierto, en el sentido de que evidentemente sigue habiendo problemas, la inmensa mayoría de nosotros, la inmensa mayoría de la gente no es consciente de que estamos viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad, al menos desde el punto de vista económico. Y esto es fruto en gran medida de la globalización. La caída del muro de Berlín en el año 89 abre un nuevo escenario absolutamente inédito en el siglo XX, en el que cae un sistema, el sistema colectivista, el sistema absolutamente esclavizador y ruinoso del comunismo, y hay un enorme volumen de población que poco a poco empieza a integrarse a la economía global. Eso no es más que la globalización. La globalización empieza con la caída del muro de Berlín y la posibilidad de empezar a comerciar con medio mundo que estaba absolutamente cerrado a la economía de mercado. Y a ello se le suma la gradual apertura comercial de China, que también comienza en los años 80 y que se va abriendo poco a poco también al comercio global, después de que las cúpulas del Partido Comunista pues empiecen a intentar imitar algunos de los logros de un pequeño país, como es el caso de Singapur, que era un país absolutamente subdesarrollado a mediados del siglo XX y hoy es uno de los países más ricos del mundo. A ello se le suma también la creciente integración económica de la Unión Europea y, por supuesto, los acuerdos de libre comercio que empiezan a firmarse por parte de grandes potencias y grandes bloques, ¿no? Unión Europea, en Estados Unidos
tenemos el acuerdo NAFTA en México, Canadá y Estados Unidos. Y frente a estos, pues cerca de 40 años de globalización, pues ahora está surgiendo un nuevo movimiento que, insisto, creo que es ciertamente preocupante, que es el del proteccionismo comercial, el proteccionismo económico, y que lideran figuras políticas de relieve, como es el caso de Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en el caso de Francia, o todo tipo de movimientos populistas contra el globalismo, que dicen algunos, y la Europa de los mercaderes, que dicen otros, ¿no? Y en este contexto también está el caso Brexit. Y bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, simplemente me gustaría esbozar algunas líneas y luego pues abrir el turno de preguntas para debatir este tipo de temas. Para empezar, me gustaría señalar los frutos de la globalización, ¿no? O sea, realmente lo que nos estamos jugando. Lo que hoy se conoce como globalización no es más en realidad que el libre comercio de toda la vida. Es decir, tras la caída del muro de Berlín, como decía, en el año 89, los países que fueron sometidos a la cruel bota del comunismo durante buena parte del siglo XX transitaron hacia el capitalismo y poco a poco empezaron a abrirse al exterior, incluida China, que ostenta la mayor población del planeta. Y los frutos de esa gradual y creciente apertura comercial se pueden resumir para mí, sobre todo, en 4 grandes hitos para el conjunto de la humanidad, cuya relevancia, pues, como os comentaba, creo que es desconocida e ignorada por muchos. En primer lugar, la pobreza se hunde, pero se hunde como nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca ha habido menos pobres en términos relativos que ahora, nunca, jamás. El porcentaje de población mundial que vive una situación de pobreza extrema, entendida esta como menos de 1,9 dólares al día, ha caído del 35% de la población global en el año 1990 a situarse por debajo, por primera vez en la historia, insisto, del 10%. Y todo apunta a que, de mantenerse en esta senda, la pobreza extrema, es decir, una situación real de necesidad, pasar hambre, para que nos entendamos, va a ser erradicada de aquí a 15 años. No habrá pobres en el mundo. En todo el mundo. También se suele olvidar en este debate, y creo que es importante señalarlo, que la pobreza en estos momentos se concentra fundamentalmente en África. Y no es casual que África sea uno de los continentes, por no decir el único, en el que menos ha introducido, en el que menos ha expandido, en el que menos ha surgido el capitalismo. África está gobernada aparte de por tiranos y auténticos sátrapas, por modelos, en su inmensa mayoría, socialistas. África es el antiguo bloque comunista que existía en Asia y en Europa. Se ha trasladado a África. En África el socialismo impera de una forma muy sustancial, y los pequeños países que habían logrado evitar la lacra del socialismo corren el riesgo de ir hacia él, y me estoy refiriendo a Sudáfrica. En el caso sudafricano es también muy preocupante, se está desatando una guerra absoluta contra la propiedad privada y, en concreto, esa propiedad privada identificada con los blancos propietarios granjeros en África, ¿no? O sea, hay una combinación de socialismo y racismo por parte del nuevo gobierno sudafricano. Bueno, la cuestión es que en términos relativos la pobreza ha caído de forma muy sustancial, por debajo del 10%, pero es que en términos absolutos el número de pobres ha bajado de 1.850 millones de personas en el año 1990 a menos de 750 millones y bajando. Es decir, la extensión del capitalismo global ha logrado sacar de la pobreza a más de 1.000 millones de personas, mientras que la población mundial, y esto es importante, ha seguido creciendo. Es decir, la pobreza cae, tanto en términos relativos como en términos absolutos, pero es que la población mundial, a diferencia de las teorías malthusianas, que decían lo contrario, la escasez de recursos básicos y la escasez de alimentos y las grandes hambrunas por culpa del aumento poblacional, la población no ha dejado de crecer durante estas últimas décadas en más de 2.000 millones de personas, y las últimas estimaciones señalan que seguirá creciendo en las próximas décadas hasta mediados, por lo menos como mínimo hasta mediados del presente siglo, hasta superar ampliamente las 10.000 millones de personas en el planeta. Por lo tanto, es muy importante señalar
que uno de los grandes hitos que tiene la globalización y la extensión del capitalismo es la caída sustancial de la pobreza. Como os comentaba antes, muchos no somos conscientes de lo que esto significa, porque aquí se banaliza con una sorprendente irresponsabilidad el ámbito o el término pobreza, porque supongo que todos habréis escuchado en los medios de comunicación decir burradas del calibre: el 35% de los españoles son pobres. Claro, aquí es muy importante la utilización también, una vez más, del concepto. ¿Qué es pobre? Cuando tú hablas de pobre, a todo el mundo se le viene a la cabeza la persona que está pidiendo en la calle. Pero eso no es lo que reflejan las estadísticas. Las estadísticas relativas a la pobreza es un indicador que lo único que hace es establecer un umbral que se hace con respecto a la mediana, ingresos medianos, con respecto al ingreso total o a la renta per cápita del país, a partir del cual se considera que una persona es pobre o está en riesgo de pobreza. Pero en realidad estamos hablando, no tengo aquí los datos concretos, pero estamos hablando aproximadamente de una familia con 2 miembros que gana algo menos de 1.000 euros al mes. Ese es el concepto pobre en España. Pero es que te vas a Estados Unidos y el concepto pobre en Estados Unidos es una familia que gana menos de 1.600, 1.700 dólares al mes. Por esa regla 3, si extrapolamos el umbral de la pobreza estadounidense a España, la clase media española sería pobre. Un pobre en Estados Unidos, lo que no se dice es que una familia pobre, considerada pobre en Estados Unidos, de media tienen una casa, no de muy buena calidad, pero una casa donde se puede vivir perfectamente, de 100 metros cuadrados, con televisión, lavadora, todo tipo de frigoríficos y 2 coches. Eso es ser pobre en Estados Unidos, y es muy importante señalarlo. Por lo tanto, cuando se habla de pobreza, hay que ver muy bien a lo que nos estamos refiriendo. La pobreza, a diferencia de lo que dicen todos los estatistas, no está subiendo, no es un problema grave en las economías ricas, etcétera, sino que es todo lo contrario. La pobreza está bajando de forma drástica a nivel global y encima, pues digamos que los umbrales de pobreza dan una visión absolutamente distorsionada sobre este tipo de problemas. Y os digo más, es decir, simplemente hacer el ejercicio a veces de mirar atrás con cierta perspectiva y daros cuenta de cómo vivía la gente hace apenas 3 siglos, antes del nacimiento, surgimiento y desarrollo del capitalismo, la revolución industrial, y cómo vivimos ahora. Porque os puedo garantizar que cualquier familia de clase media en la actualidad vive 1000 veces mejor que cualquier señor o rey de la época absolutista. Porque para empezar, ellos no tenían algo que nosotros tenemos, que son medicinas. Los ricos, entonces, se podían morir por un simple resfriado. La esperanza de vida era absolutamente demencial. Era muy baja en comparación con la actualidad. Vivimos con unas comodidades absolutamente impensables para cualquier monarca absolutista. Esa es la realidad. Bueno, y esto es fruto de la globalización y el capitalismo. La riqueza también se ha duplicado, es decir, no solo hay menos pobres, sino que la gente vive cada vez mejor. El indicador más significativo en esta materia es que la renta media de la población mundial casi se ha duplicado desde los años 80 al pasar de 4.000 a 8.000 dólares por habitante al año. Si se echa la vista atrás, se observa que la renta per cápita ha subido desde los 600 dólares a principios del siglo XIX, en los inicios del capitalismo, hasta los cerca de 8.000 que registran en la actualidad. Lógicamente, hay mayor riqueza también en función de las zonas. En Occidente, que es donde con mayor fuerza se ha asentado el capitalismo, la riqueza es mucho más sustancial que en el resto del mundo, pero para mí en este ámbito me parece muy destacable señalar el caso del sudeste asiático. Como os comentaba un poco antes, los tigres asiáticos, entre ellos incluido Singapur, que para mí es un auténtico paradigma, pues a mediados del siglo XX eran países tercermundistas, directamente tercermundistas, donde la pobreza era extrema, donde la gente directamente se moría de hambre, y hoy multiplican varias veces la renta per cápita de cualquier país europeo. Esa es la realidad. Por lo tanto, esto también es muy importante señalarlo, pero insisto, en términos globales, en los últimos 40 años, la renta per cápita a nivel mundial se ha duplicado.
Otro mantra también muy extendido, la desigualdad, la malvada y terrible desigualdad. Pues bien, la desigualdad también se ha reducido. Puesto que la pobreza cae y la riqueza aumenta, la desigualdad mundial también se reduce. En 1820, por ejemplo, la mayoría del mundo vivía en la pobreza, con ingresos similares a los países más atrasados de África en la actualidad, alrededor de $500 en términos internacionales. Entonces, en el año 1820, entre el 85 y el 95% de la población vivía en la pobreza más absoluta. En el año 1950, 150 años después, el mundo, es cierto, era mucho más desigual, puesto que había una gran diferencia entre países ricos, renta media de $5.000, y países pobres con una renta media de $500 per cápita. Los primeros, los más ricos, eran 10 veces más ricos que los segundos. Bien, pero lo que no se dice es que sí, la desigualdad aumentó mucho hasta el año 1950, pero eso no es malo per se. Es decir, había más desigualdad, pero también había muchos más ricos que antes. Pero lo curioso es que a partir del año 1950 y muy especialmente a partir de los años 90, esa distribución volvió a cambiar radicalmente. Primero el sudeste asiático y después China y después las exrepúblicas soviéticas comenzaron a abrirse al capitalismo y al mercado internacional, empezaron a generar riqueza, empezaron a reducir la brecha que existía con los países más ricos y como consecuencia de ello la desigualdad a nivel global se ha reducido en las últimas décadas. Por lo tanto, tenemos como resultado en la actualidad un mundo mucho más rico, con menos pobres, y un mundo mucho menos desigual, gracias sobre todo a que algunos países en donde viven cientos, miles de millones de personas son mucho más ricos. El caso de China es paradigmático, el caso de India, también poco estudiado, pero que también es muy relevante, también, desde el momento en el que deciden dar marcha atrás o dar la espalda a la política socialista que en su día impuso Gandhi. Será una Dalí de la paz, pero desde luego el socialismo que ha imperado en India durante las últimas décadas pues también fue terriblemente nefasto. Y por último, un último dato relevante es el número de conflictos armados, el número de guerras también se ha desplomado gracias precisamente a ese mayor comercio a nivel mundial. El comercio es la mayor garantía para la paz. Las guerras, de hecho, suelen ir precedidas de bloqueos y trabas comerciales entre los distintos países. No es de extrañar, por tanto, que los periodos con menor número de conflictos bélicos entre las grandes potencias, Estados Unidos, Europa, Japón, China o Rusia, hayan coincidido también con las etapas de mayor apertura y libertad comercial, como fue buena parte del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX. Y el mayor ejemplo de ello es, desde mi punto de vista, la Unión Europea. Es un debate ciertamente interesante porque el tema de la Unión Europea, pues como buenos liberales, hay muchos detractores, con toda la lógica del mundo, pero yo sí defiendo los principios fundacionales de la Unión Europea. Los principios fundacionales, la Unión Europea nació como una unión comercial. El permitir el libre comercio, el libre movimiento de personas, bienes y capitales entre distintos países. Luego eso ha derivado en lo que ha derivado, que es el intento terriblemente perverso y negativo de intentar crear un superestado europeo. Pero los principios fundacionales de la Unión Europea sí son ciertamente positivos y defendibles. Y yo creo que ello fue fruto precisamente de dos guerras mundiales que dejaron a Europa en el absoluto desastre, hundieron a Europa en el absoluto desastre. Yo creo que los padres fundadores de la Unión Europea, creo que su intención era, vamos a permitir que nuestros países comercien libremente, vamos a establecer una unión comercial, y esto creo que es la mejor receta para las guerras y los conflictos bélicos. Y efectivamente, en estas últimas décadas estamos viviendo en un periodo con el menor número de conflictos bélicos a nivel mundial. Y esto creo que también es muy importante. ¿Qué nos estamos jugando? Los frutos del proteccionismo. ¿Qué es lo que promueve este tipo de movimientos? Pues aparte de poner en riesgo esto, el proteccionismo comercial tiene consecuencias terriblemente negativas.
El auge del nacionalismo económico y comercial, que está teniendo lugar en buena parte del mundo desarrollado, quizá fruto también de la crisis económica. Esta crisis, como todas las crisis, tienen luego efectos que se prolongan en el tiempo y son terriblemente perniciosos. Uno de ellos es el auge del populismo, pero otro asociado también a esto es el auge del nacionalismo económico o el proteccionismo comercial, el mal llamado proteccionismo comercial. Y la prueba de ello es la victoria electoral de Trump, que ganó las elecciones en Estados Unidos con un mensaje muy claro: America First, América primero, con todo lo que ello implica. Es decir, América primero, trabajo para los americanos, productos americanos y guerras arancelarias. Como os comentaba, las crisis económicas son tiempos de cambios, y la tormenta financiera internacional que estalló en el año 2008, la más grave desde el crack del 29, pues no ha sido una excepción. Los diagnósticos erróneos y las soluciones fallidas que han adoptado buena parte de los países ricos para tratar de salir del atolladero, como las bajadas de los tipos de interés, el aumento del gasto, restricciones económicas, pues han dificultado enormemente la recuperación en algunos países, provocando un amplio descontento social respecto a los partidos tradicionales. Y eso, por desgracia, ha terminado materializando en peligrosos y nefastos populismos, tanto de izquierdas como de derechas. Cuidado, porque esto también es importante señalarlo. Así que, a pesar de si bien es cierto que este tipo de populismos tienen diferencias entre sí, es algo muy importante señalar que tienen un común denominador, y el común denominador es el proteccionismo, en diferentes formas y variaciones, tanto a nivel comercial, en cuanto a políticas arancelarias, como a nivel laboral, el miedo o el rechazo al inmigrante, el rechazo a la globalización o el mal llamado globalismo, o el antieuropeísmo. Aquellos partidos que son antieuropeístas y euroescépticos en gran medida también son proteccionistas, es decir, lo que quieren es volver a recuperar la soberanía monetaria y abandonar la Unión Europea. Y todos los populismos que se están generando en la actualidad confluyen en algunos de estos elementos, de una u otra forma: antieuropeísmo, antiglobalización, anti-inmigración, políticas antimigratorias. Y bueno, a mí simplemente me gustaría poner como ejemplo de los terribles efectos del proteccionismo una experiencia que tuvo lugar precisamente durante el crack del 29. Os comentaba antes que el año 2008 fue la mayor crisis financiera internacional desde el 29. Se está produciendo ahora una reacción proteccionista. En el año 29 sucedió lo mismo, solo que entonces triunfó ese movimiento proteccionista, especialmente en Estados Unidos, y tuvo consecuencias tremendas, ¿no? El crack del 29 y la posterior Gran Depresión de los años 30 pues generaron también este tipo de reacciones. Y en el caso norteamericano, con Herbert Hoover a la cabeza, pues aprobó el arancel Smoot-Hawley, el cual dispararon las tasas a unos 20.000 productos con el fin de proteger a la industria nacional de la competencia extranjera y de este modo salir de la crisis. Su resultado, sin embargo, fue justo el contrario, convirtiendo una recesión ya de por sí dura en una larga y agónica depresión económica en los años 30, y no solo en Estados Unidos. En el año 32, el arancel medio que imponía el gobierno norteamericano a las importaciones llegó a rozar el 60%. La intención inicial de los legisladores consistía en elevar las rentas de la industria nacional, sobre todo la agrícola, gravando con altos impuestos los productos extranjeros, pero la aprobación de ese arancel desató medidas similares en el resto de potencias. Esto sí que es una regla de suma cero, es decir, tú subes los aranceles para intentar perjudicar a las economías que te venden determinados bienes y servicios, y la reacción de esas economías perjudicadas es subirte los aranceles a ti, que es justo lo que está sucediendo en estos momentos entre Estados Unidos y China. Se produce una guerra arancelaria en el cual yo te subo los aranceles y automáticamente la otra potencia te los sube y el otro reacciona subiéndotelos, y al final ambos pierden. Nadie gana con este tipo de políticas. La cuestión es que, como consecuencia de esta guerra arancelaria, el volumen de importaciones en Estados Unidos cayó de cerca de un 40% en poco más de 2 años. Se hundieron las importaciones cerca de un 40% en 2 años. Pero la cuestión es que las exportaciones estadounidenses
precisamente como consecuencia de esa guerra arancelaria, se hundieron un 60%. Es decir, bien, los norteamericanos dejaron de importar 40% o redujeron las importaciones un 40%, pero es que sus ventas al exterior se hundieron un 60%, no llegando a recuperar los niveles precrisis hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, lejos de mejorar la situación de los productores nacionales, la escala arancelaria disparó los costes de producción, puesto que muchas de las importaciones gravadas eran bienes de capital, y además se hundieron las exportaciones, agravando aún más la trágica situación financiera de las empresas, con el consiguiente incremento del paro, el desplome de los salarios y la extensión de las quiebras bancarias asociadas a estos fenómenos. Claro, todas aquellas empresas que vivían fundamentalmente las exportaciones, me estoy refiriendo básicamente a la industria agrícola, muchas de estas empresas tenían préstamos, el hundimiento del comercio global supuso que estas empresas quebraran y agravó todavía más la crisis bancaria en Estados Unidos, llevando a la quiebra a muchos bancos. La combinación de crack financiero y comercial provocó en Estados Unidos un descenso del PIB real próximo al 30% entre 1929 y 1933, mientras que la tasa de paro escalaba del 3% al 25% y casi el 40% de los bancos entraba en quiebra. Y lo peor de todo es que esta desastrosa guerra económica no solo golpeó a Estados Unidos, sino que golpeó al comercio mundial. El comercio global se hundió debido al aumento generalizado de los aranceles en los países industrializados y la imposición de todo tipo de barreras. El valor de las importaciones bajó casi 2/3 hasta el año 1933 a nivel mundial, 2/3. Y lo mismo sucedió con las exportaciones, tras caer casi un 60% para luego recuperarse lentamente, aunque sin alcanzar los niveles precrisis. Todo ello agravó la situación económica, con una caída media del PIB del 14% en los países industrializados y un aumento de la tasa media del paro del 8% a más del 23%, pasaron del 8 al 23% de media hasta el año 1932, manteniéndose por encima del 14% durante el resto de la década. Esto me estoy refiriendo sobre todo en Europa, donde la crisis golpeó de forma muy sustancial y agravó todavía más la situación de algunos países que además habían sido ya golpeados previamente por la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Gran Depresión fue el germen posterior de del nacimiento de los totalitarismos en Europa, en el caso del partido nazi es evidente, y la posterior Segunda Guerra Mundial. Todo ello agravó la situación, todos los países, por lo tanto, se volvieron más pobres en su intención de impedir la competencia exterior. El proteccionismo ahondó en la generación de miseria y desempleo, favoreciendo aún más el descontento social de cara a la victoria final de los movimientos populistas y totalitarios, como os comentaba el caso del nazismo en Alemania. Por lo tanto, al final, el proteccionismo llevado hasta sus últimas consecuencias tuvo en su día terribles efectos. La cuestión es que esos desastrosos frutos económicos no serían hoy muy diferentes a los cosechados entonces. De hecho, incluso podrían ser peores, dado que en la actualidad existe una mayor interconexión económica entre las distintas potencias y además el peso del comercio global sobre la economía de los diferentes países es mucho mayor. Con lo cual, aplicar estas mismas políticas en la actualidad no solo generaría los mismos efectos, sino que incluso podrían ser peores. En el caso estadounidense, por ejemplo, conviene recordar que el acceso a bienes y servicios extranjeros mucho más baratos ha elevado el poder adquisitivo de los hogares norteamericanos, el hogar medio norteamericano, en casi un 30% en las últimas décadas. El trabajador medio, además, ha aumentado sus ingresos en cerca de $1.300 anuales durante las 2 últimas décadas de globalización. Y casi la mitad de los ingresos de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las que cotizan en el S&P 500, proceden de su negocio exterior. Es decir, a diferencia de lo que ha defendido Donald Trump durante su campaña electoral y durante su mandato al frente de la primera potencia mundial, Estados Unidos también se ha beneficiado y mucho de la globalización. El poder importar productos más baratos, bienes y servicios y sobre todo bienes de capital procedentes de otros países, especialmente de China, donde existe una fuerte relación comercial, ha enriquecido
a los hogares norteamericanos, porque les ha permitido ganar poder adquisitivo abaratando ese tipo de productos. Pero es que además también les ha permitido ganar más dinero, el sueldo medio de los norteamericanos ha seguido creciendo en las últimas décadas, y también generar mayor volumen de negocio y mayor generación de riqueza, puesto que existe un fuerte número de empresas norteamericanas que también dependen de la economía mundial, también dependen de las exportaciones, y como consecuencia pues también se podrían ver afectadas de forma muy sustancial por este tipo de barreras arancelarias. Por lo tanto, la conclusión para mí es claro: el proteccionismo no es la solución, sino el problema. Y simplemente, antes de acabar, pues hacer un apunte con respecto al caso Trump, ¿no? Yo creo que es el más paradigmático en esta materia, puesto que está gobernando al frente además de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, pues es mucho más peligroso. La cuestión es que también a mí me gustaría señalar dos aspectos. Simplemente he traído una serie de datos al respecto sobre lo equivocado que está Trump en cuanto a intentar derogar acuerdos comerciales como el NAFTA, el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, que por cierto lo acaba de renovar ahora, acaban de firmar un nuevo acuerdo. La cuestión es que todo su discurso con respecto a lo malvado que son este tipo de acuerdos comerciales y lo terrible que es la globalización porque perjudica al norteamericano medio, es mentira. Y eso está comprobado empíricamente. Como os comentaba antes, la economía norteamericana también se ha beneficiado de esa apertura comercial. Lo que pasa es que aquí hay dos apuntes, más allá de los datos concretos, hay dos apuntes que me gustaría señalar. Por un lado, el término de acuerdo comercial o acuerdos de libre comercio. Lo que se está produciendo desde hace mucho tiempo en la economía global mediante esta firma de acuerdos no son acuerdos de libre comercio, son acuerdos comerciales, pero no son de libre comercio, porque simplemente el NAFTA, el acuerdo NAFTA, para empezar, tiene 1.700 páginas. Entonces, eso no es un acuerdo de libre comercio, eso es un tratado legislativo y regulatorio por el cual dos estados o varios estados llegan a una serie de criterios homogéneos, pero intervencionistas y regulatorios, para poder comerciar entre sí, a cambio de reducciones arancelarias. Es decir, yo bajo mis aranceles, pero hay otra serie de trabas que son muy importantes, que son las trabas regulatorias, escondidas en criterios de calidad medioambiental o calidad sanitaria, controles de etc, por los cuales suponen costes añadidos a la producción de determinados sectores con el fin de poder abrir ese mercado. Por lo tanto, el primer punto que me gustaría dejar claro: los acuerdos de libre comercio que critican Trump y otros líderes populistas no son acuerdos de libre comercio. Punto. En segundo lugar, y esto ya lo dejo, como ya entramos casi en materia de preguntas, ya lo dejo, si queréis, al debate. ¿Es Trump realmente un proteccionista convencido o es más bien una etiqueta a la que se ha adherido para ganar votos, para conseguir votos electorales? Y en tercer lugar, ¿realmente quiere acabar con la globalización o es más bien una estrategia de negociación? Porque yo creo que esto es muy importante señalarlo. Trump no ha levantado barreras arancelarias contra Canadá y México. Trump ha renegociado un acuerdo que fue firmado en su día por Clinton, hace ya varias décadas, por el cual ha cambiado las condiciones del acuerdo. Pero el nuevo acuerdo, que ya está firmado, es muy similar al que ya estaba vigente, solo que Trump ha introducido algunos puntos igualmente intervencionistas de los que existían a favor de sus, en teoría, a favor de sus productores.
por ejemplo, en el ámbito del automóvil, una de las exigencias es que el 35% de los coches que entren al mercado norteamericano sean fabricados en Estados Unidos. O sea, que parte de esa producción que viene de fuera, sobre todo se refiere a las fábricas mexicanas, pues buena parte de esa producción, de una u otra forma, tenga que tener un componente también marca USA. Bien, pero es que antes existía también un porcentaje. Lo que ha hecho Trump es elevarlo. Es decir, yo creo, y esta es una opinión absolutamente personal, pero creo que lo que ha intentado, lo que pretende hacer Trump es cambiar un poco las reglas del juego, que ya existían y que eran intervencionistas anteriormente, hacerlas igualmente intervencionistas, solo que favoreciendo más a sus productores nacionales. Se está viendo, por ejemplo, en el caso de China, yo creo que hay temor, y es evidente, a mí es lo que más me preocupa, que realmente se desate una guerra comercial dura y de verdad seria entre dos grandes potencias como son China y Estados Unidos, que pueda repercutir sí o sí, porque repercutiría sí o sí sobre el conjunto de la economía global. ¿Es eso o es un intento de yo te subo los aranceles hasta que tú me permitas abrir tu mercado a productos norteamericanos? Porque hay que reconocer que China es también muy proteccionista en muchos ámbitos. Entonces, yo creo que también se está produciendo un componente de negociación en el cual se utilizan las políticas arancelarias para derrumbar o para conseguir ciertos logros en materia comercial con China o incluso con la Unión Europea. Es cierto que había desde hace años una negociación en curso entre Estados Unidos y la Unión Europea para crear un acuerdo de libre comercio, mal llamado de libre comercio, y lo que ha hecho Trump es suspender esas negociaciones, el famoso TTIP, se suspenden por completo y se renegocian unas nuevas. Pero lo que pretende la administración norteamericana, la administración Trump, es renegociar un acuerdo en el cual yo no digo que no vaya a comerciar contigo, digo que voy a negociar sobre unos criterios y unas condiciones diferentes a las que estábamos hablando hasta ahora. Por lo tanto, no veo tanta diferencia entre los acuerdos comerciales que existían antes de Trump y los que se están firmando ahora. Quizás son algo más restrictivos, quizás son algo más intervencionistas o más favorecedores para la industria nacional norteamericana, pero en el fondo no hay grandes diferencias porque partimos de la base de que no existen acuerdos de libre comercio como tal. Son acuerdos reguladores y homogeneizantes en materia comercial. Y por último, también para dar un toque algo positivo, lo mejor de Estados Unidos es que, aunque un loco esté en la Casa Blanca, hay algo que es muy importante, que es la fortaleza de las instituciones norteamericanas. Hay contrapesos. No es lo mismo que gobierne un loco o un tirano o un presidente terriblemente con un pensamiento terriblemente negativo en materia económica y otro tipo de materias en Venezuela, que gobierne en Estados Unidos, porque para empezar en Estados Unidos hay instituciones que le pueden parar los pies. Y os pongo un ejemplo. Nada más llegar al poder, Trump firmó un decreto por el cual impedía la entrada en suelo norteamericano de ciudadanos procedentes de ciertos países, sobre todo árabes. Hubo un juez, no estoy hablando de un tribunal supremo ni de un juez, que dijo que no, y automáticamente se derogó el decreto. Esa es lo bueno que tiene Estados Unidos. Y en contra de Trump y del populismo norteamericano, que ciertamente es perverso, pero que desde el punto de vista positivo cuenta con ciertos contrapesos para contrarrestarlo, a mí lo que sí me da especialmente miedo es el auge del populismo en algunos países con instituciones menos fuertes y menos estables, como es el caso de Grecia, que lo hemos visto durante la última crisis del euro, como es el caso de Italia, donde está gobernando un gobierno de corte populista de derecha e izquierda, que puede hundir la economía italiana y puede desembocar una nueva crisis de deuda en el seno de la zona euro. Pues
Ahora mismo se quieren desviar el objetivo de déficit, quieren aumentar la deuda, quieren aumentar el gasto público, quieren cerrar las fronteras incumpliendo, por lo tanto, un acuerdo esencial de la Unión Europea, o, en el caso español, pues el auge de partidos también populistas que son abiertamente antieuropeístas, porque si bien yo soy muy crítico con la Unión Europea y en muchos ámbitos, también reconozco que nosotros particularmente estamos mejor con el euro, por ejemplo, y esto lo defiende el profesor Huerta de Soto, dice que el euro desde luego no es un patrón oro, pero tiene ciertas cosas que se parecen a un patrón oro en el sentido de que, para empezar, la máquina de imprimir billetes no está en manos del señor Zapatero, el señor Rajoy o el señor Pedro Sánchez, sino está en manos de una especie de consejo colegiado en el que tiene que haber cierta unanimidad para directamente imprimir dinero y generar políticas inflacionistas, y eso es algo más complicado, sobre todo si hay algunos halcones pertenecientes al Bundesbank que dicen por aquí no. Así que bueno, más allá del proteccionismo, que creo que puede ser terriblemente negativo y es un riesgo a tener muy en cuenta, a mí lo que realmente, el problema de fondo desde mi punto de vista, es el auge del populismo, si lo queréis llamar populismo, o otra cosa, que son partidos de génesis totalitaria o fascista, como está surgiendo en el seno de la zona euro. Pues muchas gracias. Supoño que cando primeiro parabéns antes de nada, cando falas do logo preferías Obama, que era su Siria e Libia, e que o sepa, Trump está quitando tropas a todo o mundo e non va votando nada. Correcto. Logo será Obama, está metiendo. Correcto. Sí, pues, ¿no? Con el término loco, profesor, me refería en general, cualquier loco. Aún en el caso de que gobernara un loco, tiene ventaja. Que hai un señor que en un cuerdo, en nombre de la paca resolta, en el que diga e os ríos veñen de aí. Obama era psicópata y Trump es un narcisista. Sí, sí. No, a ver, estou de acordo contigo. A ver, o libre mercado para mí é negativo. Non ten que ser tratado. Non ten que ser tratado. Simplemente abrir barreras e punto. Exacto. O que pasa é que, cando falas por exemplo, destes acordos de NAFTA, que son un contrario, de TIPS e NAFTA, por estilo, porque son moi peligrosos por un motivo. Sí que vais a aranceles, pero quiero apuntarse moi ben. A regulación é peor que o arancel, tamén. Por exemplo, eu quero comprar un coche Tata da India, vale? O arancel, pago. Pero teño un coche Tata, pues corre non pode ser ter. Lle ponen unha cousa ambiental que non sei que máis cousas, ou lle ponen unha cuota que non está feito con traballo esclavo, ou cosas así. Xa non impide. A regulación pode ser unha mesura e pode ser máis distributiva para os demás. Se quere, paga un punto. Non vas a buscar a salida despois para venderlo. Iso non puta vez se esquece. Eso que hai que apuntar. E despois non apuntar, por exemplo, claro, que non só son os aranceles, que son as solucións. Que a Trump ten razón. Si Trump non se quiere subir a la Unión Europea, sí, pero non dixolle, creo que lle recordar, mas creo que foi a ti, de que sí, que o 88 entre todos y eliminas todas las soluciones. Correcto. Y eso nunca se fala cuando se fala del TTIP, que se cosas todas así. Y este tipo de cosas, non desconfío moito de ese tratado. A máis de que non fa, non de todas instituciones globalistas, el FMI, non fa, el FMI, todo, presidentes, presos, con acción de solución. Eso nunca se dice tampoco. Rato, el otro que se llamaba... Strauss-Kahn. Strauss-Kahn y Lagarde... Y ahora Lagarde también, por dónde va la corrupción. Eso es la joya que nos gobierna, eso es el asco. La globalización, todos. Sin excepción. Lo que fíjate que Francia vimos, todos, sin excepción. ¿Dónde está o debate de ese tipo de temas? Yo normalmente creo que por eso son defensores do Brexit. Son defensores de que a Cataluña se excepcione y que abotan de la Unión Europea. Que puede ser lo que puede pasar. Porque al final un país que se ve apartado de la Unión Europea, por ejemplo, ¿qué puede hacer? No tengo otra cosa que, entre que esté máis ou menos marginado, que esté fuera, ten competencia en Taiwán. Non lle queda outra. Ten que baixar impostos, ten que ser intercompetitivo, ten que ter unha moneda intersana, ten que ter un montón de cousas. Se defende que a fragmentación une. E a unificación fragmenta. Non? E isto pasa co euro tamén, comentarios. O euro, sí, está moi ben para nós. Para nosotros sí. Pero como alemán, non? No. Ah. Ni para un holandés. Claro, porque ao final é máis aguado, é máis duro, porque temos nós, pero é máis aguado, máis blando do que tiñan eles antes. E eu creo que os países non que teñen que facer é aprender das cousas ganas e imitar.
Zapatero y Sánchez y así, nunca van a aprender. Desde el momento en que Europa os protege y os tutele nas súas alas. Desde o momento que viñeron as razón de cabalo e entraran en serio e nadie foron a escalzar, cando eles escalentarían e non me deu outra cosa. Eu creo tamén no poder da imitación. E de imitación sempre do benchmark, de imitar o mellor. Se tivés que Alemania está facendo ben, ao final España está tentando acabaría imitando os modelos. Como foi imitando ben tamén. Porque senón, claro, os nacionales están protegidos. E temos esta cosa que temos. El tema es un tema, claro, el problema es la falta de tiempo, pero evidentemente aquí se ha puesto mucho el foco en Trump como el gran adalid del proteccionismo, pero Trump ha hecho cosas muy positivas. O sea, Obama muy negativas. Por supuesto, para empezar, una de las cosas que hizo fue cargarse toda esa ingeniería ambientalista, el famoso Tratado de París. Dijo, Obama firmó y Estados Unidos dijo no, Trump dijo no, nos quitamos de esto. Casualmente, en Estados Unidos, esto también es muy interesante señalarlo, donde menos ha reducido las emisiones de CO2 es precisamente en Estados Unidos durante las últimas décadas. Los únicos que han cumplido, digamos, los criterios ambientalistas es Estados Unidos gracias al fracking. El fracking. Eso es lo que ha permitido a Estados Unidos y me parece genial. Y luego, se critica mucho de una forma absolutamente lamentable por parte de los líderes políticos las políticas arancelarias de Trump. Existe una enorme hipocresía cuando la Unión Europea es mucho más proteccionista que Estados Unidos, muchísimo más proteccionista. Para empezar, como bien comenta el profesor Bastos, porque nosotros otorgamos, básicamente el 50% del presupuesto comunitario es para subvencionar un sector que es el sector ganadero y agrícola en la Unión Europea. Pero es que además establecemos medidas regulatorias terriblemente lesivas mediante ese tipo de... que ahí es donde está la perversidad no está en los aranceles son malos, claro que son malos, pero es que las medidas regulatorias, las trabas regulatorias para impedir que entren productos de fuera es mucho peor. Es que los estándares de calidad y medioambientales y sanitarios que establece la Unión Europea impiden la entrada de productos, bienes y servicios de cantidad de países que no pueden acceder a este mercado. Y eso me parece de una enorme hipocresía cuando se ataca a Trump por el tema arancelario, que insisto, yo creo que Trump, insisto en mi opinión personal, sobre esto también hay debate, pero creo que Trump lo que está haciendo es una estrategia de negociación, puramente de negociación. Que ustedes quieren mantener este acuerdo por el cual ustedes les favorecen, muy bien, pero mis condiciones son estas. Y ustedes tienen que quitar subvenciones, ustedes tienen que quitar regulaciones, etc, etc. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y yo creo que es eso, es una estrategia de negociación que ya ha surtido sus frutos con México y Canadá, que creo que va a suceder lo mismo con China y con la Unión Europea. Una pregunta más, que no tenemos tiempo. Estoy de acuerdo contigo, es una estrategia de Trump para hacer negocio con los países, para abrir el mercado. ¿Y por qué digo eso? Hace semanas el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene un discurso en un instituto que se llama Hudson Institute para hablar los temas sobre China. Y él tiene dos puntos de vista. Primero, Estados Unidos quiere abrir el mercado de China. Ahora es que en los últimos 40 años es como siempre los chinos están como produciendo las cosas a Estados Unidos, pero es muy difícil para las empresas de Estados Unidos entrar en el mercado de China y quiere negociar con China para abrir el mercado. Y también Mike Pence dice que como las empresas estatales chinas dan daño a no solo las empresas estadounidenses, pero también las empresas privadas en China. Así que quiere China, el comunista China puede abrir un mercado más y respecta más el derecho de propiedad privada. En el segundo punto del discurso de Mike Pence, dijo que comunista China ahora está haciendo intervención en Estados Unidos, en el mundo occidental. Los espías y como roban la tecnología de Estados Unidos. Y en este punto de vista dijo que
el Partido Comunista China necesita para este tipo de acción. Y él no usó la palabra China, usa la palabra Partido Comunista China. Sí. Y este discurso es un discurso muy importante, Sí. porque él dijo la historia de la relación entre China y Estados Unidos. Dijo que antes de la revolución comunista en 1949, China y Estados Unidos tenían una relación muy buena. Y Estados Unidos, como Hans dijo, es el único país que no hizo como intervención, como colonialismo a China. Y por eso, en su discurso, él ha hecho una como diferencia entre China, la gente de China y el Partido Comunista China. Y hay como investigadores sobre política internacional, dicen que a lo mejor ahora Estados Unidos quiere eliminar el Partido Comunista China, porque después de 40 años de desarrollo del mercado, el Partido Comunista China ahora quiere volver a una época como Mao. Es como el presidente Xi Jinping dijo muchas veces también. Y muchos como intelectuales del Estado China este año dicen que China necesita nacionalizar muchas empresas privadas y está haciendo eso. Muchas empresas privadas grandes ya están nacionalizando otra vez. Y hay como algunos empresarios están desistiendo, ya están muertos. No sé por qué, es muy peligroso, por eso Estados Unidos ve este punto y quiere eliminar poder. A lo mejor, desde el punto de vista de libertarianismo o anarquismo, su estrategia a lo mejor tiene problemas. Pero si vemos eso, podemos ver el dibujo general de que Trump no es como, quiere como muy proteccionista, pero a lo mejor quiere China en un camino más liberal. A ver, esto es muy importante lo que señalas, porque esto al fin y al cabo es una negociación entre mafias. O sea, estos son... Y aquí la cuestión es que se reúnen todos en una mesa, ¿no? Como el Padrino, ¿no? Las grandes familias, ¡tú me has atacado! Entonces tú intentas acordar con otros socios para parar la guerra o recrudecerla, ¿no? Y entre mafiosos no valen las buenas palabras, vale el mensaje duro. Entonces, el hecho de que Estados Unidos esté presionando al gobierno chino, al régimen chino, para que abra sus mercados, eso es muy importante, porque es cierto que China se ha abierto, como he dicho, se ha abierto de forma gradual, pero para poder hacer negocios en China, o sea, China, y en eso hasta cierto punto tiene razón el gobierno norteamericano, China se ha aprovechado mucho de la globalización, pero al mismo tiempo, porque ha exportado mucho y ha vendido mucho al exterior, pero al mismo tiempo ha mantenido cerrada la puerta a buena parte de su economía, a buena parte de su mercado, a las empresas y potencias extranjeras. En China no puedes hacer negocios financieros, no puedes la banca internacional no tiene acceso al mercado financiero chino, al igual que en otras industrias. Para poder hacer negocios en China necesitas un socio chino, que lógicamente es del partido. Claro, es que entonces este tipo de presiones yo creo que finalmente acabarán teniendo efectos a la larga positivos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque en una guerra comercial de este calibre, no me gusta la palabra guerra, tensión, porque no estamos en ese nivel, en una tensión comercial de este calibre con la que estamos viendo en los últimos tiempos, tiene mucho más que perder China que Estados Unidos, mucho más que perder a nivel económico y por lo tanto también a nivel de poder, porque lo que tú estás comentando es muy interesante, que haya ese tipo de debate dentro del Partido Comunista China, pero los tiranos comunistas son perfectamente conscientes de que si la economía china se resiente, va a haber un descontento social muy importante. Y cuidado, ya no son campesinos. Estamos hablando de decenas, cientos de millones de personas que han salido de la pobreza en China en las últimas décadas gracias al capitalismo y a la apertura comercial, que son propietarios y que están accediendo a la clase media. Y no es lo mismo aplastar a una comunidad campesina y pobre que aplastar a una comunidad de propietarios y cada vez más rica. Es decir, que a nivel político
los comunistas también tienen mucho que perder. Si el descontento, si China tiene mucho más que perder a nivel económico y esto acaba repercutiendo en la economía china, habrá más descontento social y eso puede lastrar o dañar la legitimidad o el control del Partido Comunista sobre el país. O sea que yo creo que al final puede salir bien la jugada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que abandonar la sala rapidito. Muchas gracias. Muchas gracias.